amigos disléxicos de Toluca y todo el mundo, los invitamos a nuestra 21ª lección que gira en torno al suicidio. Nos acompaña la licenciada en Psicología y escritora Estefanía Liceo. Y vamos a comenzar primero pues con la pregunta: ¿qué es el suicidio? Bueno, ya sabemos, ¿no?, que generalmente es recomendable comenzar con una definición etimológica. La palabra suicidio deriva del latín suicidium, sui, de uno mismo, hacia uno mismo, icidium, matar. Entonces, etimológicamente significa eso, matarse a sí mismo. Traducido suena un poquito curiosa la palabra, ¿no? Pero mi formación filosófica me obliga a mencionar a autores de filosofía, ¿no? Albert Camus lo define como el acto más personal de todos, el más íntimo de todos. La última relación que guardas contigo mismo cuando tomas la decisión de atentar contra tu propia vida. En este caso, psicológicamente, ¿cuáles serían las causas para el suicidio? El suicidio se va a componer de diversas causas. Es una acción multifactorial, es decir, que cuando una persona está dispuesta a cometer suicidio es porque existen factores genéticos, existen factores emocionales y existen factores sociales que llevan a la persona a buscar esta resolución a los problemas, ¿no? El suicidio va a ser como la forma de salir corriendo de los problemas que te embriagan, porque es una carga completamente de sentimientos negativos hacia tu persona. Es el sentirse cegado, es un exceso de depresión, un exceso de desolación, sientes que ya no tienes como solución a la situación en la que estás viviendo. Entonces por eso las personas recurren al suicidio, porque pueden ser a causa de un brote psicótico, a causa de un episodio depresivo, como solución a un problema al que no le ven otra respuesta. En este caso, el parágrafo 576 del Catecismo de la Iglesia Católica apunta que no todo tipo de suicidio es negativo o conlleva en sí mismo una acción que sea un autocastigo. En este caso, la depresión, que es la causa, ¿no? La depresión, vamos a citar otras enfermedades mentales o desórdenes mentales como los hebefrénicos, los esquizofrénicos, los esquizoides. En ese caso, ¿qué pasa? Y esto lo apunta muy bien el catecismo. ¿Qué pasa con las personas que se van a comunidades lejanas y saben que hay un brote de enfermedad y se van como voluntarios a ayudar? De cierta manera están atentando contra su vida conscientemente. Es que hay otro tipo de suicidio, como tú lo mencionas, y se llaman conductas suicidas, o se denominan como conductas suicidas. Es decir, que no estás en sí provocándote la muerte, pero estás tomando acción o te estás acercando a cierto tipo de situaciones que pueden provocarte la muerte. Esto es de personas que practican deportes extremos, personas que se meten en una zona roja de la ciudad sin protección, que tienden como al alcoholismo o a la drogadicción. Ese tipo de conductas, hasta los fumadores, son cierto tipo de acciones suicidas, porque sabes que lo que estás haciendo te causa un daño, puede generarte la muerte a corto, mediano o largo plazo, y lo sigues haciendo. Decían que todos somos suicidas de closet, ¿no? Entonces, al final tendemos a cometer diferentes acciones o conductas que nos pueden llevar a la muerte, pero las seguimos haciendo. Es como estarle jugando, ¿no? Un acto intimista. No eres de ti mismo. Tu sustancia es prestada por Dios. ¿Qué es tuyo? Mira, ahorita mencionabas sobre el catecismo, ¿no? Históricamente hablando, el primer texto que ya hace una mención del suicidio en la tradición judeocristiana es la Ciudad de Dios de San Agustín. Sin embargo, no es hasta otro padre de la iglesia como es Tomás de Aquino cuando ya es condenable el acto de suicidio. Es decir, anterior a Santo Tomás de Aquino, la iglesia católica no reparaba en estos acontecimientos.
¿Por qué? Porque había una confusión con los mártires. Es que ser mártir, de cierta forma, era irse a la idea del suicidio. ¿Sí? Obviamente, tenemos aquí dos posturas bastante peleadas para la religión católica cristiana, que es el suicidio, digámoslo así, positivo, y el negativo, que hace esa diferencia el catecismo de la Iglesia. Bien, Es positivo cuando tú realizas una acción que va encaminada a salvaguardar la vida de los demás. Ejemplo, dar tu vida por alguien. Y es un suicidio negativo o una acción negativa cuando lo haces buscando... y egoísta. Y egoísta. Es la palabra, el egoísmo. Cuando vas encaminado solamente a demostrar que eres valiente. El caso de los deportes extremos. Entonces, ahí estamos bajo una línea bastante delicada. El mártir y el egoísta, ¿no? Es que Durkheim decía que el suicidio también tenía componentes sociales más allá de individuales, que cuando una persona se suicidaba, no era la persona o el individuo matándose, sino era la sociedad que se suicidaba a través del individuo, como un reflejo de la sociedad. Y decía que había un tipo de suicidio, tres tipos, pero uno era el suicidio altruista. Es decir, cuando esta persona en búsqueda de un bien mayor se suicidaba, ¿no? O se iba, como tú dices, de voluntario, o se iba a seguir las guerras o los conflictos sociales, entonces si moría iba a morir como un héroe. Y era la sociedad proclamándose héroe, ¿no? Era una proyección social sobre el individuo. También decía que estaba el suicidio egoísta, que era donde pesaba más para el individuo el sí mismo, su ser personal, que la sociedad que estaba en su entorno. Y el otro suicidio, el otro tipo, no me acuerdo bien cómo se llama, pero ahí decían que era cuando venía una lucha de creencias, entonces el individuo se veía ante una revolución social o un cambio de pensamiento tan contundente que él se sentía desorientado y prefería matarse porque la sociedad en la que estaba inmerso ya no era concordante con lo que él era. Una postura muy sociológica, ¿no? La de que 100%, ¿no? Así es. Pero mira, ahorita que hablamos sobre el suicidio y la definición y esto, a mí me preocupa mucho que las generaciones actuales no reparan en la definición. O sea, actualmente los chavos, sobre todo en redes sociales, me dan a entender, uno leyendo sus comentarios, sus memes, que para ellos el suicidio no es atentar contra la vida de tal forma que la puedes perder, sino simplemente un vago intento por llamar la atención. Pero es que ese es un factor importante. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es el suicidio del parasuicidio. El parasuicidio. El parasuicidio es precisamente una serie de conductas o acciones que te van a buscar un daño, pero sin generar la muerte, que a veces les pasa la mano y termina siendo un suicidio. Pero es una llamada de atención. Cuando una serie de personas o un individuo tiende a tener estas conductas es para llamar la atención, para generar manipulación o un cambio en su entorno. Pero ¿qué pasa entonces con los esquizofrénicos que están completamente fuera de su realidad? Obviamente no están llamando la atención porque dentro de su mundo esas leyes son permitidas. Ah, claro, pero ahí estamos hablando de una disociación. Tienen una concepción diferente de la realidad. Al momento de ser esquizofrénicos tienen alucinaciones visuales, auditivas, olfativas. Entonces la realidad que ellos perciben es completamente distinta a la que percibimos el resto, ¿no? O a lo que es de lo que entra dentro de la normatividad. Entonces cuando un esquizofrénico, una persona con ese tipo de trastornos mentales comete suicidio, no entra como dentro de la misma clasificación, no es el mismo tipo de suicidio, ¿no? Al final está en una alucinación que puede provocarle daño. Hay muchos esquizofrénicos que también pueden llegar a cometer asesinatos, pero al final ahí entra este factor de la enfermedad mental. Entonces no es tanto yo atentar contra mi vida para acabar con mi vida, o para llamar la atención, o para manipular el entorno, sino ya entra una ramificación diferente, una clasificación diferente. Fíjate que la última estructuración que hace el catecismo, que data de 1996, gira en torno a eso. Todas aquellas personas que están pasando por un episodio de enfermedad mental no son condenadas para entrar al reino de Dios, pueden acceder a ello. Sin embargo, para aquellos que son sanos y que solamente han cometido esa acción para llamar la atención, o ya sea porque se les ha pasado la mano, son condenados. Incluso Dante Alighieri, a principios del Renacimiento, los condenaba como árboles que en el infierno se quedaban y de ahí hasta la eternidad se la pasaban sangrando mientras grandes cacatúas se paraban encima de ellos. Hasta el Renacimiento. Así es. Mira,
cuando toco el tema del suicidio, a mí me gusta abordar lugares que generalmente no se mencionan, específicamente los centros penitenciarios. O sea, el tema del suicidio dentro de los centros penitenciarios es muy, muy, muy delicado, porque te puedes encontrar a alguien, entre comillas, sano mentalmente, te puedes encontrar un esquizofrénico, te puedes encontrar una persona que tiene un trauma X, ¿no? Y todos están ahí reunidos con la sobrepoblación. Entonces, el suicidio es muy importante en esos lugares, porque estadísticamente hablando, cada año aumenta más el número, por ejemplo, de individuos que están ahí, simplemente porque no hablan español y no hay un traductor que legalmente los proteja. Bueno, pero ahí entonces ya no estamos hablando. Un factor importante sí es el suicidio, por supuesto, ¿no? Que es al final la consecuencia de. Pero lo que se tiene que poner entonces en tela de juicio es nuestro sistema legal. Claro. ¿Qué clase de sistema legal tenemos en el que una persona no es atendida conforme a sus necesidades? Si es una persona que está presentando un tipo de trastorno mental, tendría que tener un tipo de juicio diferente y no tendría que ser enviado a una prisión, sino a un centro de tratamiento mental. No, pero fíjate, inclusive saltamos un poquito esta cuestión del centro penitenciario. Simplemente cuando se detienen, estadísticamente hablando, las primeras 72 horas son las de vital importancia respecto al suicidio, porque es cuando los índices de suicidios están en mayor número. O sea, ya ni siquiera encerrados, sino simplemente cuando hay tensión en los separos, las primeras 72 horas, independientemente del sistema jurídico, ¿no? Simplemente por prevención, ¿no? Los encerramos y esas 72 horas son las de mayor peligro para el individuo, independientemente de la cuestión jurídica, ¿no? ¿Pero eso en qué país? Estadísticamente hablando, en Latinoamérica y el centro y sur de Europa actualmente, las últimas estadísticas estaban apuntando eso, hasta el 2002 la última estadística. Bueno, igual las estadísticas hasta el 2012 apuntan que de 800,000 personas a 1 millón de personas cometen suicidio al año. Es el quinto lugar, si no me equivoco, en muertes al año, y es decir que 11.4 personas de cada 100,000 habitantes cometen suicidio. Y la OMS lo ha declarado como un problema de salud. Y oficialmente, ¿no? Todavía falta, por ejemplo, lugares donde las estadísticas no llegan, ¿no? O sea, los números imagino que son todavía más elevados. Así es. ¿Cuál es la necesidad de crear centros de suicidio asistido? Existen. Suiza, 1941. Desde 1941 hay una ley que permite el suicidio asistido. Así es. La También- eutanasia, todo eso. En Japón, si no me equivoco, existe igual un parque en donde es permitido el suicidio y la gente ahí va a matarse. Pero hay una, o sea, no es fácil, es una tradición que está ahí, Es cultural, uno de los todo bosques, eso. me parece. Así es. Sin embargo, ¿por qué buscar un centro de asistencia si el suicidio se supone que puede ocurrir en cualquier momento? Y si tú quieres atentar contra ti mismo, ¿por qué te vas a otras partes donde sea legal? Yo creo que sería importante, una, porque cuando tú ya estás consciente de que quieres cometer suicidio, al final es tu decisión, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad y ese derecho de elegir sobre su vida. Pero creo que dentro de estos centros, aparte de solo te voy a asistir a morir, sería importante que se llevara primero lo que es un análisis psicológico, un análisis de cómo está la persona, saber si existe alguna resolución, darle el tratamiento adecuado, pláticas, orientaciones. Y si pese a todo eso la persona sigue decidiendo morir, digo, no importa lo que hagas, va a intentar matarse. Entonces, pues ayudarle para que no sea como más complicado, ¿no? Hay personas que en el intento de asesinarse, en el intento de cometer suicidio, terminan con paraplegia o terminan con consecuencias más graves. Entonces, pues bueno, te asisto para que el dolor sea menor y si ya tomas tu decisión, pues te acompaño en el proceso, ¿no? Entonces, hay problema de bioética. Sí, por supuesto. ¿En qué momento? La tanatología. Así es, exactamente. Pero además por la proyección social de la que hablábamos con Durkheim, ¿no? O sea, a pesar de que es un acto personal, tiene una relevancia social. Es decir, simplemente por proyección, o sea, por lo que representa socialmente el suicidio. Oye, tampoco lo vas a poner en primera plana en los diarios, ¿no? Que hay lugares donde pasa eso, ¿no? Y eso para mí está mal, ¿no? Pero tiene un gran impacto socialmente hablando. Mira, se supone que el suicidio en una sociedad marca la decadencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuanto mayor sea tu índice de personas
suicidas al año, Así mayor es también la estadística de la decadencia. O sea, algo está pasando en esa cultural, sociedad, social, ¿no? Algo está pasando, hay que detectar Así es. eso. Hace rato me llamaba mucho la atención el hecho de que decías en las cárceles, ¿por qué razón en Latinoamérica específicamente se prefiere recurrir al suicidio? Porque sabes que toda la legalidad en México, nada es legal. Sí, de toda la Sabes que si sobrepoblación. entras, Ajá. ya no vas a salir. Y aparte el tipo de experiencias y de situaciones tan fuertes que vive un preso, ¿no? Así es. Sí, simplemente, por ejemplo, la falta de droga, la presión al interior, el hecho de sentirse aislado, de que la familia ya no lo va a visitar, esos Y las factores, violaciones los que a tú sus hablabas, derechos los factores que hablabas. y otro tipo de situaciones que sí, por supuesto que va a terminar por el quiebre del ser humano, ¿no? Exacto. Pues bueno, es un tema bastante amplio, pero ya nos estamos despidiendo. Ya nos están corriendo. La pregunta de rigor, ¿alguna vez estás suicidado? Haciendo caso al meme que circula en las redes sociales. ¿Cómo es el meme? No intente suicidarse porque puede perder la vida O sea, en ella. te digo, los jóvenes piensan que Que es una broma. suicidarse, o sea, esa palabra, suicidio, es simplemente intentar hacer algo, pero no. O sea, el pensamiento colectivo, sobre todo específicamente de los jóvenes, está mal orientado. Así es. Ni hablar. Nos estamos despidiendo, jóvenes de Dislexia y de todo el mundo, pues nos despedimos no sin antes recordarles nuestras páginas oficiales. Así ya saben, gente, los espero de lunes a viernes, saquen el metal de todo un poco. La gente de anime, manga, One Piece, ya saben, también ahí actualizamos seguido. Y finalmente la gente de filosofía y afines, Niche y compañía, igual de lunes a viernes, por ahí los espero. También un agradecimiento especial allá para Radio Mexiquense, en específico a Fernando Dávila, Judith Díaz y a nuestra querida conductora de Vagancias y Extravagancias que estuvimos en esta semana. Asimismo, les paso a recordar nuestra página de Facebook, Dislexia Dislexia Mundial, Mundial o en Twitter igual como Dislexia Mundial. nuestro canal de YouTube. De YouTube. Todo estamos, ¿cómo? Estamos hasta en la sopa. Literalmente. Así es. Ya sabe, gente bonita, si nos sueña no es de que estemos entrando en sus mentes, Sino que es por ley. sino que es por ley. Esto fue Dislexia Mundial. Bye.